Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano de la Nación. Hoy estamos haciendo un programa desde mi casa, debido a que el local donde trabajamos normalmente están haciendo reparaciones y trabajos de mantenimiento. Así que hoy estamos desde mi casa en este 8 de diciembre, Día de la Virgen, donde los nicaragüenses católicos, la gran mayoría de los nicaragüenses, pues tenemos, por más que parezca difícil y por más que esté la situación difícil, pues siempre este es un día especial para todos nosotros. Ya más cerca de que se acabe el año, desgraciadamente las cosas siguen igual o peor. La crisis económica profundizándose, la dictadura sin dar ninguna señal de que va a variar un poco o va a variar algo. No se ve por ningún lado propuestas de reformas a la ley electoral para dar algún indicio. Pasaron las elecciones legislativas en Venezuela, donde el fraude anunciado sucedió. Es increíble cómo se parecen las dictaduras, casi hasta el mismo porcentaje que recetó Ortega en la Asamblea Nacional, pareciera que fue el mismo porcentaje que recetó Venezuela o que asignó Venezuela a los diputados allá en Venezuela. Vamos hasta el día de hoy, como todos los martes, vamos a continuar contando con el análisis y los comentarios de nuestro invitado de honor, el doctor Enrique Zelaya, comandante Henry, director, coordinador de Iniciativa por el Cambio, y con el doctor Enrique Sáenz, expresidente de partido político, diputado de la Asamblea Nacional, ahora director de su propio programa de televisión y siempre analista político y analista económico, igual que con su mensaje en la radio Corporación. Quiero aprovechar también para anunciarle que a partir de enero, a partir del 4 de enero, vamos a estar también nosotros de lunes a viernes por una hora en la radio Corporación. El día de mañana voy a poder confirmar la hora en que vamos a estar, pero sí, de lunes a viernes vamos a estar en la radio Corporación a partir del 4 de enero. Probablemente ya sea de 6 a 7 de la noche o de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Es lo que estamos ahorita en negociaciones con la familia Gadea en la radio Corporación. Vamos a estar analizando de hoy también la situación de la oposición. Vamos a estar analizando el impacto que pueda tener, si es que va a tener algún impacto en Ortega, la decisión que tomó el Parlamento Europeo de aprobar una ley parecida a la ley Magnitsky. Podríamos estar hablando de la ley Magnitsky europea, donde se va a sancionar a personas violadoras y a gobiernos y personeros violadores de los derechos humanos. Así que seguimos promoviendo e incentivando una Navidad sin presos políticos. Me llamó la atención, sí, las declaraciones de Monseñor Avilés a finales de la semana pasada, donde dejó entrever que el nuncio apostólico está tratando de hacer, cabildeando en nombre del Papa para lograr la libertad de los presos políticos, consultando con fuentes vías. Me decían que existe una gran posibilidad de que Ortega deje en libertad a una gran mayoría de los presos políticos, no a todos, pero a una gran mayoría de los presos políticos. Parece que está aferrado
en seguir manteniendo secuestrados a aquellos presos políticos que tuvieron un involucramiento bastante activos en diferentes tranques, sobre todo donde los tranques donde hubieron policías heridos. Pareciera que, según mi fuente, probablemente antes del 24 va a haber se van a dar libre o casa por cárcel a una gran mayoría de los presos políticos, y es lo que está cabildeando, y en nombre del Papa, el nuncio apostólico ahora que regresó del Vaticano. Vamos a estar hablando con eso también con el doctor Henry, con Enrique Sáenz. Hemos visto a ambos seguir activos, igual que lo hemos estado haciendo desde que comenzamos este programa, para lograr que se logre por lo menos la oposición en ponerse de acuerdo en cuáles serían las condiciones mínimas para lograr una reforma electoral y ponerse de acuerdo si participar o no participar en un proceso electoral que hasta el momento todo hace indicar que Ortega no va a ceder y que no se va a arriesgar a respetar la voluntad de la mayoría del pueblo de Nicaragua. Si no le hace eso, ¿cuál va a ser la alternativa? Vamos a estar tratando de especular un poco alrededor de esto, tanto con Enrique Sáenz como el doctor Henry. Antes de entrar con él, sí vamos a continuar con la lectura de que nos dejó y nos recomendó el padre Tomás, Efesios 6, versículo del día al 20, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Vamos a un cambio y ya regresamos con nuestros invitados, el comandante Henry y el doctor Enrique Sáenz. Ya volvemos. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí! Sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Bueno, bien, televidentes, estamos de regreso ya a la segunda parte de nuestro programa. Ya están conectados vía internet nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz, y el comandante Henry. Caballeros, bienvenidos nuevamente como todos los martes. Te preguntaría cómo tuvo la gritería. Ahí vi una foto de don Enrique Sáenz comiéndose un cherchito con tajada. Jodido, qué rica. Hasta mandé la dieta al carajo, pues, después de verlo bien cómodo, ¿verdad? Comiéndose su cherchito con tajada. Jodido, qué rico, dije yo. Bienvenido al programa, caballeros. Gusto de saludarlos nuevamente. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la invitación. Un gusto estar con ustedes dos. Un saludo a la audiencia del programa. Y fíjate que exactamente por allí quería comenzar, Jaime, porque efectivamente, más allá
de cómo me agarraron, ¿verdad? Sentado en el suelo con mi platito y mi bolsa de arroz con piña. Creo que es necesario reconocer el esfuerzo que hacen, en este caso, mujeres exiliadas, sin ninguna organización que estuviera mandando o disponiendo, se asociaron y organizaron esta pequeña feria, consiguieron un lugar, pues pusieron su carpa, no le alcanzó para las sillas, por eso es que yo estaba sentado en el suelo, pero pues comida, artesanía, ropa, dulce, buñuelos, sopa borracha, pan, picos, torta, etcétera, con la uña, ¿verdad? Pues porque se trata de nicaragüenses que dejaron todo en nuestro país, algunas personas que tenían su tienda, su establecimiento, su empleo, y creo que es ejemplar, algo que nosotros tenemos que reconocer y alentar el espíritu de lucha de los nicaragüenses. He visto también a mujeres en Estados Unidos y a hombres haciendo chileros para vender y poder ayudar también a los exiliados nicaragüenses. Así que quiero reconocer el esfuerzo, en este caso, de estas mujeres y los hombres que le acompañaron, y es una demostración, un ejemplo de que, del espíritu de lucha de los nicaragüenses, y que también puede y debe motivar a otros que están pasando necesidades a hacer sus propios emprendimientos. Por supuesto, para hacer una sopa borracha necesitas pues el arranque, ¿verdad? Y a lo mejor aquí se puede hacer algún tipo de vínculos con los nicaragüenses, principalmente en Estados Unidos, de manera tal que la ayuda que canalizan sea para que la gente se ayude a sí misma, ¿verdad? No solo sea de manera asistencial en algunos casos, es indispensable, pero sobre todo alentar el esfuerzo, porque eso no solo tiene que ver con una cuestión material, que es generar algún tipo de ingresos, sino con una cuestión psicológica de autoestima, ¿verdad? Porque uno, cuando tiene que abandonarlo todo, ¿verdad? Y te encontrás de repente con las manos vacías, pues la autoestima se golpea, pero cuando te das cuenta que puedes salir adelante con tu propio esfuerzo y con el apoyo de otros, pues esa autoestima se fortalece. Así que mi reconocimiento a ese esfuerzo. Enrique, antes de entrar con el comandante Henry, el gobierno de Costa Rica, que se ha portado excelente con los nicaragüenses, por lo menos desde aquí, ¿verdad? Nunca ha estado en San José ya después de la época de los exiliados. No les impide, les facilita más bien la poder poner esta feria, este tipo de feria, no le crea obstáculos. ¿Tienen algún tipo de problema los nicaragüenses para defenderse, buscar la manera de defenderse de esta manera? Bueno, de lo que puedo decirte, y empiezo, precisamente estábamos conversando con algunas otras personas alrededor de este tema, ¿verdad? Porque en algún tiempo van a haber elecciones en Costa Rica, ¿verdad? Y hay que reconocer la actitud que ha tenido este gobierno en distintos planos. Por lo menos en esta, donde yo estuve, que fue en un lugar céntrico, tan céntrico que queda frente al Museo Nacional, frente a la Plaza de la Democracia, donde se realizó esta pequeña feria. Ahí no había ningún policía, ahí no había ninguna vigilancia, todo el mundo estaba tranquilo. No sé qué ocurrirá en otros lados, pero en esta, para no hablar de lo que no me consta, de la que me consta, pues todo transcurrió de manera normal, ningún asedio, ni por los contornos había policías ahí que estuvieran asediando. Así que, pues, asumo que esa misma actitud también se reproduce en otros esfuerzos, sobre todo porque creo que en estos casos
notifican primero, pues no se hace a la brava, sino que se cuenta con la anuencia primero de las autoridades. Doctor Henry, bienvenido al programa. Con tu comentario inicial, me gustaría que comentara sobre el asesinato del comandante Flaco, el Flaco, en Honduras, ¿verdad? Y sobre todo de la manera como fue asesinado, 16 balazos en el cuerpo, incluyendo varios en la cabeza y en el brazo. O sea, ahí lo agarraron con saña. Tu comentario inicial y lo que sabe alrededor de esto. Bueno, buenas tardes, Jaime, buenas tardes, Enrique, y es evidente, pues este es un día muy especial para todos los nicaragüenses, pues, ¿verdad? El Día de la Virgen, pues, la Madre de Dios, ¿verdad? Y creo que esto ha sido, pues, a través de muchos años una gran celebración para toda Nicaragua, pues. La realidad es que vimos que las celebraciones, tanto en Chinandega como en León, han sido apoteósicas, ¿verdad? Han sido grandes. Me di a la tarea de visitar varios lugares en el Pacífico y en el norte y el centro del país, y la realidad es que han sido pues grandes griterías, grandes todas, y llama la atención algo, Jaime, de que me cuentan, ¿verdad? Porque yo no estuve, yo estaba en la porción armada de la resistencia nicaragüense, que antes de las elecciones de 1990, mucha de la gente pues se agarró de las iglesias, pues de su fe, de su espiritualidad, y le pedían pues al Señor y a la Virgen, ¿verdad? De que nos ayudara pues a sacar la dictadura que había en aquel tiempo. Estoy viendo una cosa bastante similar, ¿verdad? Creo que la gente eh, confía de que a través de la intervención de la Virgen, a través de la intervención del mismo Dios, nos dé algo de claridad y luz para ver cómo nos quitamos este régimen que, a pesar pues de la opresión, a pesar de los muertos, a pesar de todas las cosas, la situación económica agobiante, me di el lujo de ir a ver a los diferentes mercados en el norte, Jaime, donde se produce muchas de las verduras y todo eso, y están carísimas, mucho más caras. Primero por las cuestiones del huracán, y segundo, pues evidentemente mucha gente pues el agiotismo pues está castigando, pero las papas casi están incomprables, la cebolla carísima, y todas estas cosas dañan pues a la economía ya maltrecha y muchos desempleados. Sí te quiero hacer un comentario de esto, pues, y quiero que todos los que nos escuchan lo tengan en consideración. También me reuní con varios médicos en los diferentes lugares, y esto ha sido una cosa silenciosa, ¿verdad? El COVID está en su rebrote aquí en Nicaragua, y creo que la gente ha bajado mucho la guardia. Aquí no ha pasado el COVID nos sigue atacando. Los hospitales de Huigalpa están llenos, en Jinotega se han producido varios casos. La semana pasada vimos la muerte del que había sido ministro de Educación, Erwin de Castilla, y él lo anduvieron en todos lados, hasta lo trajeron a Managua, ¿no? Ya vimos varios entierros express que se están dando aquí en Nicaragua, y desgraciadamente pues miramos la gritería, la lavada de la plata en Chinandega, la gritería en León, las Purísimas, muchas graduaciones de bachilleres se están dando, el 12 viene la Virgen de Guadalupe, Navidad, Año Nuevo, son situaciones pues que nos hacen caer en agrupaciones y en olvidarnos del COVID, y creo que es una cuestión que no nos debemos de olvidar. Esto es algo pues que debemos de alertar. A mí me sorprendió que vi en las misas y las celebraciones de las misas con la iglesia tan repleta, ¿verdad? Me sorprendió porque la iglesia siempre ha estado bien cautelosa aún cuando ya son presenciales. Muchas de las actividades en las iglesias siempre no han mantenido, por lo menos a la iglesia que yo voy, a las dos que yo voy, siempre una vez que ya está cierto número de personas, te dicen ya no puedes entrar, ¿verdad? Pero vi tal vez que fue incontrolable, como vos decís, la misma gente por la desesperación, la ansiedad de buscar en la fe, la paz y la esperanza que necesita, sobrellenaron pues la iglesia. Fue impresionante ver lo que vimos, pues. Pero adelante, Henry, perdóname que te interrumpí.
No, está bien, pues, y sí creo, pues, de que hay que alertar a la gente. Por el resto, pues, la represión continúa, se nota un ambiente en el cual el gobierno quiere que vayas a una elección sí o sí, pues, ¿verdad? Y que por otro lado, pues ves evidentemente que ya está comprando a muchas voluntades de personeros políticos y, y desgraciadamente pues vemos de que te está dejando como que piensa el pueblo de Nicaragua que la única opción es las elecciones. En ese marco es de que sucede el asesinato de Gerardo Gutiérrez, comandante Flaco. Este es un personaje, pues primero él fue combatiente de la resistencia nicaragüense, como combatiente activo, y posteriormente debido a los fraudes electorales, creo que él se levanta después del fraude electoral que le roban la presidencia a don Fabio Gadea Mantilla. Él desde ese entonces permaneció en toda la zona de Fantasma, Huihuilí, San José Bucay. Nunca tuvo una tropa tan grande. También nunca el ejército se dignó a decir de que él estaba dañando a los campesinos. Y era alguien, pues, de que durante su juventud aprendió, pues, que con el arma era la manera de protestar y él, pues, continuó con eso. Tiene familia, Jaime, tiene una señora, tiene unos hijos. Él era de la comunidad del Tamalaque, del Fantasma. Y por supuesto que con el asedio que yo creo que aquí en tu programa yo di la primicia que desde hacía como unos 3 meses el ejército se había volcado hacia las comunidades rurales, supuestamente capturando a unas bandas de aviqueo, pero era más que todo para regresar a la zona de guerra de la resistencia nicaragüense. Evidentemente él se vio forzado, pues, por la disparidad, pues, entre el ejército y él, pues, él no tenía muchas municiones, a refugiarse en Honduras, viviendo en un pobladito que es muy cercano, pues, Troje. Inclusive ahora hay una aduana ahí, pues, al salir de Troje tenés una aduana y eso te queda como unas 3 horas. Si ya compusieron esa carretera, te queda menos para llegar a Jalapa, pues. Entonces, es evidente que el ejército, pues, no acepta ninguna, y el gobierno en sí, no acepta ninguna disidencia, y personas como Gerardo, como fue varios que han asesinado, más de 50. Entonces, el ejército los cubre de inteligencia, hay infiltrados, y evidentemente, pues, esto es la mano larga que decían en los 80 de la revolución, ¿verdad? Eso es, pues, y es más que todo para infringir, para decirle al pueblo nicaragüense, por la Fuerza Armada no existe una posibilidad, pues, de que vos vas a triunfar, lo cual, pues, la mayoría estamos conscientes. Pero también está en la manera política, que te dicen, aquí en la manera política, a menos de que estés aliado conmigo, vos no podés hacer absolutamente nada. Entonces, es una total indefensión, pues, que te quieren presentar al pueblo de Nicaragua para que tengas una esperanza burda de creer que las elecciones amañadas son las que nos va a llegar, pues, a zafarnos de esta dictadura. Creo que ese es el mensaje claro. ¿Verdad? Ese es el mensaje claro, Jaime. Lo asesinaron, pues, se aseguraron, pues, de que estuviera muerto. Ya él ya estaba refugiado, pues no creo que él haya podido ingresar de nuevo debido a la situación que el ejército ya estaba ocupando, pues, esa zona. Y creo que eso lo van a hacer, pues, en Honduras lo hacen con paramilitares que envían allá, aquí en Nicaragua lo van a seguir haciendo con paramilitares que están aquí en el territorio. Es más, la semana pasada tuvimos 2 muertes de 2 grandes líderes, uno del CUA, otro de Plantegrama, por la misma situación, pues, y estos 2 últimos jamás anduvieron armados, pues, estos 2 últimos nunca anduvieron rearmados. Terminó la guerra, entregaron su fusil y lo único que han sido simpatizantes de los diferentes partidos liberales y se definen como opositores. Tampoco habían pertenecido a ningún tranque, pues. Entonces, pero fueron asesinados. A Anselmo, el del cual lo mataron de varios tubazos, y para que más o menos, quiero ser un poco gráfico de esto, pues, para que miren la hazaña, lo asesinos que son personas que obedecen órdenes, como los paramilitares del Frente Sandinista, por las fracturas que le produjeron, que fueron múltiples fracturas, debido a los tubazos que le pegaron a Anselmo en la cabeza, como pasta de diente, así literalmente, Jaime.
como pasta de diente debido al edema cerebral, es que así le salía el cerebro a este señor que murió pues aquí en el hospital en Infosec. Eso lo aplauden ellos, por supuesto que a esa persona que lo asesinaron le van a dar dinero, le van a dar unas buenas navidades, licor, prestigio, y eso es un desastre. Pues eso es lo que verdaderamente están haciendo los paramilitares del Frente Sandinista en las comunidades nuestras. Enrique, mi comentario comenté porque hemos estado, ya como decía Henry, vos también estamos en 8 de diciembre, el día especial, seguimos todos promoviendo la campaña de una Navidad sin presos políticos. Ya hemos ido hasta la misma iglesia a hablar de una Navidad sin presos políticos, diferentes sectores, organizaciones, cada uno a su manera y a su estilo, pero lo importante es que la idea y la promoción es la misma de una Navidad. Según mis fuentes, y ustedes manejan también muchas fuentes, por eso quiero hacerle esta pregunta. Supe que el nuncio, ahora que regresó del Vaticano, venía con una misión por parte del Papa de cabildear con el gobierno la posibilidad de que soltaran los presos políticos. Tengo entendido que Ortega o la pareja de dictadores está pensando en soltar una gran mayoría de los presos políticos, pero no a todos, ¿verdad? Aquellos que ellos vinculan con actos, con enfrentamientos armados o que estuvieron armados en los tranques, probablemente que son tal vez unos 10, 12, esos todavía no los van a soltar. ¿Vos qué has oído? ¿Has oído algo al respecto de esto? ¿Qué es lo que sabes? Si es que sabes algo alrededor de esto. Sí, si me permitís, Jaime, yo quisiera no dejar pasar el punto anterior porque quisiera señalar dos puntos. Lo primero Adelante. es que si fuera un solo caso, el de ahorita, ¿verdad? El del nicaragüense asesinado, pues uno podría decir, lo mataron fuerzas paramilitares, el servicio de inteligencia del ejército, una vendetta, etcétera. Pero el asunto es que son muchos los casos, ¿verdad? Allí, al otro lado del borde fronterizo. Y eso me lleva a preguntarme y a preguntarnos si esto puede hacerse sin la complicidad de los servicios de inteligencia de Honduras, porque hasta ahora no se ha sabido de enjuiciamientos, de investigaciones, de capturados, ¿verdad? Por estos casos que ya se han repetido varias veces. Y esto a mí me parece que es difícil en una zona custodiada, en una zona de mucha sensibilidad para Honduras, que esto pueda hacerse impunemente sin anuencia o complicidad, al menos a nivel local, ¿verdad? Ya no hablemos de a nivel nacional, al menos a nivel local. Y eso me conduce a otro tema, ¿verdad? Y es que como para nosotros la lucha no tiene fecha, ¿verdad? El 21, el 7 de noviembre es una fecha, ¿verdad? Pero no es la fecha mortal, definitiva, fatal. Para nosotros, los países centroamericanos tienen que ser un tema de acción permanente. Ahí tenemos los ejemplos. Con la resolución de la OEA, dos países centroamericanos, Honduras y Guatemala, por la razón que sea, pero se abstuvieron. Igualmente, vemos las acciones que desarrolla el BESIE, no solo por razones de emergencia. Entonces, llamo la atención sobre la necesidad que tenemos todos de, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de llegar a la opinión pública, en primer lugar, de los países centroamericanos, a las organizaciones políticas, parlamentarias, a las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, a los gobiernos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vino a hacer aquí el presidente de Honduras? Pues no sabemos, pero por lo menos los hondureños alguna
alguna punta deberían sacarle al hecho de que su presidente venga de manera tan entusiasta, tan risueña y tan cálida a entrevistarse con el dictador nicaragüense. Y este tipo de hechos también probablemente ya lo estén haciendo. Si lo están haciendo, muy bien. Si no lo están haciendo, hay que animarlos a que lo hagan, a que las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos con sus pares de Honduras tomen cuenta de este tipo de acciones, y ya que nosotros desde aquí es difícil emplazar a los organismos de seguridad y de policía de Honduras, ellos sí pueden hacerlo. Y me parece que nuestras organizaciones de derechos humanos, creo que en ocasiones anteriores hemos visto a algunos ejecutivos de nuestras organizaciones de derechos humanos, bueno, otra vez alentarlos, porque en primer lugar este tipo de cosas no pueden quedar, bueno, como una nota periodística. Y en segundo lugar, pues si hay algún tipo de complicidad, pues ponerlo en el bingo, y si no hay, que se alerten, ¿verdad? Porque no pueden estar siendo asesinados nicaragüenses de manera impune al otro lado de la frontera. Eso con relación a este asesinato. Con relación a los prisioneros políticos, efectivamente anda esa información de que el nuncio está trabajando efectivamente. Creo que incluso ya un medio lo publicó, ¿verdad? Pero aquí me parece igualmente que hay que hacer algunas puntualizaciones, por lo menos dos. Primero, si eso es cierto, qué bien que el Papa haya tomado esa iniciativa, ¿verdad? Y haya encomendado al nuncio, si eso se confirma. Pero lo que es fundamental es qué bien que el clamor de las organizaciones de víctimas nicaragüenses, de distintas organizaciones y medios de comunicación como Jaime Arellano en La Nación, no hayan cejado en su empeño, en su campaña por exigir la liberación de los prisioneros políticos. Entonces, para mí, el primer punto es que no es algo que cae por inspiración divina, sino que qué bien que este clamor sostenido, compartido por una gran cantidad de organizaciones, haya finalmente, por fin, haya llegado a oídos del Papa, y que haya, si se confirma, encomendado al nuncio a hacer las gestiones, por supuesto. Ojalá y que estas gestiones prosperen, porque al final lo fundamental es que las familias dejen de sufrir, los prisioneros dejen de sufrir, y con ocasión de la Navidad con mucha mayor razón. El segundo punto es que yo esperaría que el nuncio no asuma ningún compromiso, ¿verdad? Que esto es incondicional, es el derecho de estos nicaragüenses tener su libertad, y que esto no esconda ninguna operación que nos sorprenda en el camino. Ustedes dos y la audiencia me disculpan por esta suspicacia, ¿verdad? Pero ya muchas veces hemos quemado con leche como para no soplar la cuajada. Doctor Henry, las elecciones en Venezuela, las elecciones que acaban de pasar legislativa, básicamente es una copia de lo que se ha hecho aquí en Nicaragua. Maduro se recetó el 70 y pico por ciento, le dio a la oposición el 19%, algo así. Hubo una abstención de más del 70% de los votantes, pero protestas, no lo reconocen, etcétera. Pero en enero toman posesión los nuevos diputados asignados, ¿verdad? Guaidó dice que no la reconoce, pero ya inclusive hay rumores echados por el mismo gobierno que al día siguiente que se tome la nueva
los nuevos legisladores asignados por Maduro, inclusive pueden echar preso a Guaidó, ¿verdad? Esos son los rumores. Entonces, el impacto, la pregunta es, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que viene después o lo que puede venir después, ¿tiene algún tipo de impacto o en las consideraciones que pueda estar tomando Ortega a la hora de tomar unas decisiones? Y digo esto porque ya estamos a 8 de diciembre, dentro de 6 días la asamblea se va oficialmente de vacaciones hasta en enero, y aquellas reformas electorales que necesitaban, que son constitucionales y que necesitaban de dos poderes, de dos periodos legislativos, todo hace indicar que no se van a dar. Entonces, tu comentario y tu análisis alrededor de esto, y la misma pregunta para Enrique después de doctor Henry. Bueno, mira, quería comentar algo de los presos, ¿verdad? Yo creo que aplaudimos si el nuncio viene y logra sacar, pues, y no parte, sino que debería de sacarlos a todos, ¿verdad? El problema se va a dar de que, por ejemplo, vimos en la semana pasada a un muchacho de Santo Domingo, lo condenaron 7 años por robarse supuestamente un sombrero. Y lo peor es que el jurado de conciencia, esa fue la modalidad con que lo juzgaron, lo absolvió. Y la jueza dijo que no, pues, que merecía 7 años de cárcel. Por supuesto, una jueza ligada, pues, al régimen, ¿verdad? Y no ha sido el primero que ha condenado, así como hay otro montón de jueces, pues, que no condenaron a la gente que mató en el Carrizo, a la gente de Darío, al que dimitió todas las pruebas y lo absolvió, al que mató al que protestó en la Trinidad. Entonces, la realidad es de que aquí los nicaragüenses tenemos que saber de que esto no es algo especial que está dando la dictadura. Esto es algo que nunca los debió haber tenido presos. Pero de todas maneras, pues es bienvenida. Pero sí recordemos también que no solo son los presos, también hay un montón de personas que quedaron lisiadas, más o menos unas 39, que nadie habla de ellas. Ahí me vienen llamando algunos que necesitan un colchón especial, muchos quedaron en silla de ruedas. Hay más de 39 personas que perdieron un ojo. Y todas esas absolutamente nadie las menciona. Y estos son las pruebas de que los derechos humanos aquí en Nicaragua, a pesar de que saquen a los presos, no significa que aquí no haya habido y todavía sigue habiendo violaciones gravísimas a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la mentalidad que los nicaragüenses debemos de tener. Ahora, es evidente lo que se vio en Venezuela, pues ya se miraba venir, ya por algo la oposición había dicho que no iba a participar de una manera activa, más de algunos que se vendieron, pues fueron. Y el resultado es que es evidente, pues, lo que todo el mundo esperaba. A pesar de se están ya reportando datos que ni siquiera tomaron en cuenta, el pueblo salió a votar, pero no a elegir, no les tomaron en cuenta los votos, a pesar de que la oposición no participó. Y según las encuestas, si ustedes se fijan bien en el marco, hombre, son electos con una minoría casi absoluta, pues, tomando en cuenta que casi el 80% de la población no salió a votar. Y a pesar de eso, hombre, ellos nos reunieron 31% de los que fueron a votar. O sea, esto es algo increíble y esto es algo que tenemos que tomar, de que esto es el mismo patrón que han seguido. Por supuesto, Cuba ni siquiera da elecciones, pues las ha dado, pero ahí pues es evidente pues que el Partido Comunista saca el 150%, ¿eh? Y eso lo vemos en las diferentes elecciones que ha tenido Venezuela, Bolivia, y por supuesto que eso es lo que quieren repetir aquí. Entonces yo creo que esto es un ejemplo, ¿verdad?, de que viene a presionar a la comunidad internacional, y que lo positivo de esto, como lo miro, es de que alguien te puede decir, hombre, la abstención no sirve para nada porque ni siquiera se suma. Y no, nosotros tenemos que promulgar, si acaso no se dieran las reformas, que la mayoría de los nicaragüenses, y yo en lo particular pienso de que no se va a dar ninguna, que una de las precauciones que hay que tener es de que esta negociación de liberar a los presos a través de la injerencia pues del Papa, la cual yo la aplaudo, sea para que la Iglesia no se meta o el Papa no se meta en unas condiciones insuficientes que piensa dar el régimen en las elecciones nuestras.
Entonces, yo creo que esto es un ejemplo, ¿verdad?, que tenemos que tomar, que la abstención a veces sí es importante y la abstención puede ser perfectamente bien una herramienta de oposición. Y lo vimos clarito antes de que se produjeran las elecciones. España ya no las había reconocido. Hoy temprano Pedro Sánchez ya dijo que no las reconocía y el embajador de España ante la Comunidad Europea, Borrell, tampoco las reconoció. Vimos cómo países ya de la Comunidad Europea están estableciendo su propia ley Magnitsky para castigar a todas estas personas que son narcotraficantes, que son violadores de los derechos humanos. Entonces vemos que la comunidad internacional no está creyendo a estas farsas electorales. Entonces es mentira que nosotros tenemos que ir a participar en una farsa porque esa es la política. Pues no, aquí viene a abrir algo muy interesante, que es que la abstención puede ser utilizada como una herramienta política efectiva para contrarrestar a estos regímenes. ¿Qué pasará? Hombre, estamos comenzando un nuevo capítulo en este proceso internacional. Vamos a ver cómo reacciona la comunidad internacional, vamos a ver cómo reacciona el pueblo venezolano, vamos a ver cómo reacciona también los vecinos. Recuérdense el tratado TIAR y todo eso. Igual va a ser aquí en Nicaragua. Es evidente, y creo que este es el momento ideal para no llegar hasta donde está Venezuela, sino que antes que llegue a Venezuela, la mayoría de los nicaragüenses sí podemos juntarnos y decir, pues, hombre, este régimen es ilegítimo, de origen y en funciones. Pero bueno, pues, ya que el mandato, que aquí lo tengo siempre, de la reunión de la OEA nos describe lo que es una elección libre para ellos, entonces calendaricemos esto, a ver si es cierto que el régimen la va a hacer efectiva. Pues si la va a hacer efectiva, pues ni modo, pues tenemos que participar en ella, pero si no la va a hacer efectiva, hombre, este es el momento de antes de ir a las elecciones, antes de que pase lo que pasó en Venezuela, que todos los nicaragüenses digamos no, y qué vergüenza para los partidos opositores, que fueron pocos, pues, en Venezuela, que dijeron sí vamos a participar en un circo electoral, pero aún así no les creyeron, y no, esas elecciones en el mundo entero no van a ser creíbles. Así que pienso yo de que abre las puertas de algo que lo desconocíamos, pues. Aquí en Nicaragua ya lo habíamos hecho, pues, en las 3 últimas elecciones. Pero como no se documenta y todo siguió igual y la OEA lo reconoció, creemos de que esa no es una arma. Y sí, claro que es una herramienta política y muy fuerte si es que no dan las condiciones como la mayoría, y no condiciones mínimas, Jaime. Nicaragua no necesita condiciones mínimas. Nicaragua necesita condiciones plenas para poder ir a que nuestro sufragio sea universal y sea respetado por toditito el mundo, y por supuesto que por un gobierno, cualquier gobierno que esté en el poder. Entonces, esto no es conformarse con una palmadita en la espalda y con unos diputaditos que de nada sirven. Ya lo ha probado veces aquí en Nicaragua. Enrique, decía uno de los amigos televidentes para agregar a tu respuesta, Cris Gómez decía, aquí aprobamos la abstención y no dio resultados. En el 2016 el pueblo de Nicaragua se abstuvo y no dio resultados. ¿Qué te hace indicar, pregunta él, que nuevamente una abstención esta vez sí va a dar resultados? Y entonces te agrego esto, la abstención es un arma que se puede usar tomando en cuenta que en países, por ejemplo, como en México, por ejemplo, en las elecciones que ganó López Obrador, participaron el 30 y pico por ciento de los votantes, y López Obrador, y antes de López Obrador participó el 38% o el 37% de los votantes. Entonces hay muchos países donde votar no es obligado, porque hay países de Latinoamérica que votar es una obligación. ¿Es la abstención una arma efectiva? Y a eso que pregunta, que ya se usó la abstención en el 2016 y no dio resultados, ¿qué le contestarías? Bueno, lo primero es que una cosa es elección
donde tenés derecho a votar y a que tu voto se reconozca, y otra cosa es un circo electoral donde lo que van es un grupo de payasos, hacen un popochín y vos vas en la caravana de los payasos o junto con los animalitos detrás, ¿verdad? Son dos cosas distintas, elecciones y circo electoral. Creo que de Venezuela, aunque sean dos realidades distintas, pero hay lecciones, hay algunas lecciones que podemos extraer. Para comenzar, que estos regímenes están vinculados, intercambian experiencias y las replican. Maduro aplicó aquí lo que Ortega había aplicado precisamente en el 2016, utilizando a poder en la Corte Suprema de Justicia y en el poder electoral, despojó a los directivos de un conjunto de partidos políticos y colocó a sus propios representantes, es decir, lo que hizo Ortega aquí con el PLI, impuso el control del Consejo Supremo Electoral y cambió las reglas del juego, incluso las circunscripciones. Entonces, en Venezuela no hubo elecciones, lo que hubo es circo electoral al estilo de estos regímenes dictatoriales. Ahora, ¿qué corresponde aprender de este tipo de elecciones? Exactamente que quienes se prestan al juego, al circo, quedan como payasos, ¿verdad? Como comparsas del régimen, como están quedando los que se prestaron a ese juego. Lo segundo, y lo decía en una de mis intervenciones anteriores, es que el 7 de noviembre, una fecha, pero no es una fecha fatal en la que pues todo se acabó. Ocurrieron las elecciones, pero la lucha sigue en Venezuela. ¿Y qué tenemos otra vez que aprender? ¿Qué hizo la verdadera oposición venezolana? Se pusieron de acuerdo en cuáles eran las condiciones que diferenciaban un circo electoral de unas elecciones y le llamaron decálogo porque eran 10 condiciones que ellos consideraban indispensables para que hubiera elecciones. Bueno, y con ese decálogo, independientemente de las diferencias que podían tener, anduvieron de Herodes a Pilato frente a gobierno, organizaciones en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, mostrando las condiciones de tal forma que la comunidad internacional se comprometió con esas elecciones. Presionó al régimen dictatorial, pues siguió Maduro empecinado y montó su circo electoral. El resultado es ahora que ni Europa, ni Estados Unidos, ni en la OEA, pues son reconocidas. ¿Qué significa ahora esto? Que la lucha sigue. ¿Ganó legitimidad Maduro con ese proceso? No, no ganó ninguna legitimidad. La otra cuestión que tenemos que aprender, y hace ya varias semanas tuvimos oportunidad de participar en un encuentro con otras personas, con líderes venezolanos, y nosotros les preguntamos que por qué el pueblo venezolano había dejado de movilizarse. Y entonces esta persona, uno de los que con quienes hablamos, nos decía, lo que ocurre es que nosotros cometimos un error. Primero, sentimos que ya Maduro se iba y descuidamos a la gente, ¿verdad? Y después solo nos quedamos en el aspecto político, mientras la gente sufría con comida, con la electricidad, con, todos los problemas que tiene la sociedad venezolana. Entonces ahora dice,
realmente nosotros tenemos que ocuparnos de los problemas de la gente. Creo que son lecciones relevantes. Ahora, en el 2016, ahí no hubo elecciones y en consecuencia no hubo abstención para lo que hubo es no participación en un circo electoral que no sirvió. ¿Cómo que no sirvió? ¿Y qué fue lo que pasó el 18 de abril? ¿De qué le sirvió a Ortega si el 18 de abril tenía a la sociedad tendida en la calle, que pudo sofocarla a sangre y fuego en ese round? Bueno, hasta ahora pudo sofocarla a sangre y fuego, pero ya toda la patraña que había montado frente a la comunidad internacional que miraba a otro lado con indiferencia, se vino al piso y está señalado de cometer delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, totalmente desacreditado en la mira de la comunidad internacional y con la sociedad nicaragüense en su conjunto repudiándolo. Que las organizaciones de oposición hasta ahora no han tenido la capacidad de traducir todo ese rechazo en una acción política concertada en el marco de una estrategia, es otra cosa. Pero a mí me parece, y perdonen, ¿verdad? No sé quién es la persona, pero no me refiero a su persona, sino que a su opinión, ¿verdad? En el 2016 no hubo elecciones aquí, ¿verdad? Lo que hubo es circo electoral, y no participar en un circo electoral es una acción política legítima, es una acción moralmente sostenible y realmente lo que hace es, bueno, como acción política, un paso más en la lucha. ¿Quiénes iban a participar y no sacaron a la oposición? ¿Quiénes iban a participar? Eso es lo que quería agregar, que en el 2016 ahí Ortega ni siquiera dejó participar a la oposición, pues. Él escogió quiénes iban a ser los candidatos. O sea, quién iba a ser la oposición y quién no iba a ser la oposición. Él lo escogió. O sea, pero me lleva a lo algo que tocaste y que hemos venido hablando en diferentes ocasiones. Y es la importancia de una unidad en las condiciones mínimas o las condiciones básicas, pues ya que la palabra mínima no le gusta al doctor Henry. Entonces las condiciones básicas para poder ir a una elección. Ni a mí me gusta, así que estamos todos a una. Bueno, básicas, pues ¿qué palabra usamos? Pues básica ¿le parece? Ok, bien. Vamos, con las condiciones básicas para poder ir. Si aquí no se logra crear una unificación lo más posible y no se logra convencer a OEA de que esas condiciones básicas son necesarias y que si no se cumplen no pueden avalar unas elecciones, entonces sí estamos jodidos. Porque si la OEA avala un proceso electoral en este país, entonces la oposición no le va a quedar más remedio que participar en ese proceso electoral. Entonces la prioridad ahorita uno es lograr el consenso que nunca se ha podido lograr en algo, pero que a lo mejor se puede lograr en esto. Y no digo una unificación electoral, sino una unificación en el criterio de las condiciones básicas para competir. Y estoy hablando de aquellos partidos o organizaciones que de alguna manera u otra todavía tienen algo de autoridad moral o autoridad moral para decir que son oposición, ¿verdad? No estoy hablando de los sacudos tradicionales. Si no se logra eso, aquí la oposición no le va a quedar más remedio que participar en ese proceso electoral. Si la OEA avala, ¿verdad? Y si la OEA oye, por un lado, la coalición con ciertos puntos como condiciones básicas, después oye a la Alianza Cívica con otras condiciones básicas, oye a Seponele con otras condiciones básicas, oye a Iniciativa por el Cambio con otras condiciones básicas, etcétera. La OEA entonces hay que va a decir, hombre, pues no sé exactamente si los nicaragüenses no saben ustedes mismos qué es lo que quieren, tampoco lo vamos a decidir nosotros. Entonces la prioridad ahorita de la oposición, apartando la libertad de los presos políticos que siempre
debería ser siempre una de las prioridades, es lograr esa unificación de criterios en las condiciones básicas. Henry y después Enrique. Mira, Jaime, yo siempre te he dicho aquí en el programa y lo hemos discutido, pues, los tres, ¿verdad? De que la gente en la base está más clara que la gente de arriba. Pues la gente de arriba tiene otros intereses, piensa de otra manera y todo eso. Yo, pues, tal vez no viajo en todos los lugares, en todos los municipios de toda Nicaragua, pues, pero en los municipios que yo viajo, que son bastantes, y en los departamentos que yo viajo, que son bastantes, la gente te dice, pues, la gente está clarita, pues, y no alegra el liderazgo de los candidatos candidateados, pues no es eso. El problema que dicen ellos es, recordate que aquí hubieron ya 4 o 5 elecciones totalmente anómalas y fueron circos electorales, unos con unas condiciones especiales y otros con otras. Pero aquí como dicen, pues el indio más baboso sabe que no va a haber una elección ni él va a salir a votar si aquí no hay respeto a los derechos humanos. Si no hay respeto constitucional, ¿cómo vamos a ir a una elección, te dicen ellos, sin poder hacer una manifestación y sin poder tener libertad de expresión? Esas dos cosas son esenciales. ¿Cómo vamos a ir aquí? Te dicen, ya vienen otras comunidades con algo más específico, te dicen, con tantos paramilitares. Solo aquí en este pueblito, me dice, hay 100 paramilitares y me lo comienzan a nombrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo vamos a ir con eso si esta gente nos amenaza diariamente? ¿Cómo nos vamos a ir sin una casilla nueva? Te dicen así, pues así, clarito. ¿Cómo nos vamos a ir sin una casilla nueva? ¿Cómo nos vamos a ir sin la revisión específica del padrón electoral, Jaime? Esto es esencial. Ningún nicaragüense, ningún municipio no se va a mover si no hay revisión del padrón electoral. Entonces, ya abajo lo que te quiero decir es la base, las condiciones básicas o las condiciones justas, le llamaría yo, para una elección. Ellos están claros, porque ellos están exponiendo el pellejo y están dispuestos a exponerlo, pero sí verdaderamente entienden y saben y miran a sus dirigentes que están peleando no para un circo electoral, sino que verdaderamente para unas elecciones. Entonces ellos dicen, mejor si no pasa todo esto, yo me quedo en mi casita. Entonces, lo que sucede es que aquí nos preocupamos, pues, porque sale el empresariado ahí, alguien de los empresarios, y dice, tenemos que ir sin condiciones, o te pone unas condiciones babosas. No le van a hacer caso. Es más, pues por eso es que no le han hecho caso a muchos que se están candidateando. Ellos podrán ser muy buenos y te podrán técnicamente y administrativamente, a lo mejor ellos pueden dirigir el país, pero no les han hecho caso por eso, porque verdaderamente sienten de que los puntos torales, ya aquí en Nicaragua, recordate que tenemos tantos procesos electorales del tiempo de Doña Violeta. Aquí el Partido Liberal Constitucionalista, ALN, gastaron millones en adiestrar a todas las personas, a muchas personas, ¿verdad? En el sistema electoral. Te extrañás, Jaime, vos podés ir a San Rafael del Norte, a La Concordia, a Yapal, y te sentás en una mesa, en un taburete, y mirás a alguien ahí que te dice, no, vamos a ir a elecciones por esto y esto, cuántos muertos votan aquí en San José Bocay. Tienen una claridad tremenda, ¿sí? Entonces, yo creo de que el pueblo de Nicaragua no lo van a engañar, no lo van a engañar. Y creo yo de que Henry, me lleva al siguiente comentario. Me dice uno de los que están, los amigos televidentes vía chat, me dice, don Jaime, el problema que hay en Nicaragua es que nadie cree en ninguno de los políticos que hay en la oposición, porque ellos se lo han ganado con su demagogia y guatuceros que son, que al final son igual o peor que Daniel Ortega y la Chayo. Ese comentario que me acaban de mandar por chat. Yo te lo estoy poniendo más suave, pues, ¿verdad? Yo te lo estoy poniendo más suave. Esa demagogia que dicen, y eso es que dicen, vamos a ir a unas elecciones cuando todo el mundo abajo sabe que no hay ninguna condición. Entonces eso, si no resolvemos eso, si no existen esas garantías, el pueblo de Nicaragua, por mucho que le pongas al mismo Papa Francisco, pues no va a salir a votar. Olvídate, no va a salir a votar, no va a creer en esas elecciones, y como muy bien dice Enrique Sáenz, la lucha no va a terminar ahí, no va a terminar ahí. Entonces creo que los de saco y corbata, los que están dirigiendo o quieren candidatearse, deberían ser los primeros
en decir, hombre, las normas básicas, no lo que quieran ellos, es lo que quiere el pueblo de Nicaragua, que no están pidiendo ninguna locura, Jaime, están pidiendo lo que es una elección libre, justa y transparente, ¿entendés? Entonces, eso es lo que quieren. Me decía una persona allá creo que fue en Guaslala, me decía, el éxito que tuvo, bueno, parte pues del éxito que tuvo en el tiempo de los 90 es de que la observación electoral vino aquí, te dijo, te voy a garantizar que tu voto cuenta, ¿entendés? Y ellos miraron los movimientos desde antes de las elecciones de los observadores internacionales y nacionales. Entonces, si el pueblo de Nicaragua no mira eso, sumado a todo lo que te dije para no repetir, el pueblo de Nicaragua no se va a prestar. No existe ningún candidato para el pueblo de Nicaragua, por más inteligente, por más preparado y por más académico que me pongas a cualquier candidato. Al revés, si alguien pregona por estos cambios que el pueblo necesita y lo logramos, podemos elegir. Hasta Clodomiro Eñajo se puede elegir de presidente, porque todo el pueblo de Nicaragua se va a juntar ahí, por más que vaya gente con uniforme, con saco y con todo. El pueblo de Nicaragua va a decir, esta es la casilla en la cual nosotros vamos a ir a votar, porque estos son los que lograron las condiciones para que mi voto cuente y son los que están pregonando para que no me maten, como lo han asesinado a muchos, pues, y han asesinado a muchos. Entonces, esa es la verdad. Aquí el pueblo, abajo, todos están unidos. ¿Cómo hacer, Enrique? Yo estoy haciendo mi esfuerzo y estoy siguiendo haciendo mi esfuerzo y he hablado con actores, pongámoslo, de los diferentes sectores de la oposición que están allí. Y todo a la hora de las piedras dicen, sí, tenés razón, necesitamos ponernos de acuerdo por lo menos en las condiciones básicas, pues, usando la palabra que fue consensuada entre los tres, ¿verdad? Pero a la hora de decir, ok, hagamos una reunión, entonces uno te pone un pero, otro te pone el otro pero, y el tiempo sigue pasando. Y entonces siempre hay un pelo en la sopa que evita que se dé esa reunión para lograr esas condiciones básicas necesarias. Vos que ya fuiste de los tres, el único que tiene la experiencia de que fuiste presidente de un partido político, ¿verdad? Y entonces tenés esa experiencia que no tenemos ni Henry ni yo. ¿Cómo superar eso, hermano? Bueno, primero, otra vez, voy a dar un paso atrás para hacer otro comentario antes de responder la pregunta. Lo primero es que los nicaragüenses que estamos comprometidos con la democracia queremos elecciones, queremos ejercer nuestro derecho al voto y que se respete. El que no quiere elecciones es Ortega, porque sabe que las perdería. Entonces, nuestro primer reclamo tiene que ser por elecciones libres. Y es Ortega el que tiene que ser emplazado para elecciones libres y no nosotros, ¿verdad? Porque sería un error estratégico aparecer nosotros de arrastrado en el sentido de que vamos empujados pues a unas elecciones. No, nosotros queremos como demócratas elecciones. El que no quiere elecciones es el dictador, pero somos nosotros en consecuencia a quienes corresponde decir estas son las condiciones para elecciones. Lo demás es circo electoral, es el juego de Ortega. Y aquí, en varias oportunidades en este programa, discutimos la resolución de la OEA desde antes que se aprobara, desde que era un proyecto. Y personalmente siempre cuestioné esa resolución. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿verdad? Que me gusta como analista, no me gusta. Pero esa es la realidad, eso es lo que hay y tiene un conjunto de condiciones que son pertinentes. Si eso es lo que hay
lo que respaldó la OEA no son disparates lo que hay allí, hay que reconocerlo como condiciones, no son todas las que quisiera. Por ejemplo, allí no está lo que mencionaba Henry, el otorgamiento de personalidad jurídica a nuevas organizaciones políticas. No está allí porque no se habían aprobado, solo están mencionadas. Eso es lo que hablamos la vez pasada, son hechos sobrevinientes, la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos, que solo están mencionadas, pero no eran leyes. Pero bueno, eso es lo que hay. En consecuencia, lo que tenemos es, y bueno, estamos juntando efectivamente esfuerzos para impulsar, motivar, demandar a las distintas organizaciones, y en este caso, pues, seamos claros, pues, no tenés 100, no tenés 50, con 4 existentes que logré sentarlo en una mesa y que digan, estas son las condiciones, las de la OEA más 1, las de la OEA más 2 o las de la OEA, y empiezan a decirle a la OEA, sí, estas son, y a la Unión Europea, sí, estas son, y a los latinoamericanos y a todo el mundo y al pueblo nicaragüense, estas son las condiciones para que tengamos elecciones. La pregunta es, ¿cómo logramos? Vos sin que hagas detalles, pues, lo mismo que Henry, igual que yo no voy a dar detalles, pues, pero en tus pláticas, no sé si voy a oírte mi reflexión, pues, lo que me ha sucedido hasta el momento. En tu plática y en tu cabildeo que vos has hecho, y yo estoy seguro que lo has hecho, ¿qué resultado? ¿Está teniendo los mismos resultados que yo? Sí, tenés razón, hay que hacerlo, pero a la hora de buscar cómo concretizar una reunión, siempre hay un pelo en la sopa. Bueno, sí sé que hay por lo menos una iniciativa en curso, ¿verdad? Todavía no sé qué receptividad ha tenido, pero una de las organizaciones comenzó a impulsar una iniciativa en esta dirección. Esperemos que, claro, 7 y 8 de diciembre, porque esto fue la semana pasada, esperemos que efectivamente se concrete. Si lo que se trata es de un diálogo, es casi como matar un muerto, pues ya está la resolución de la OEA, a mí no me gusta, pero eso es lo que hay. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, porque como ustedes dos han dicho, y esto es algo que tenemos que aclarar, porque pareciera conducir a un malentendido este plazo que estableció la OEA y señaló el mes de mayo. El mes de mayo no es para que empiecen a cumplirse las condiciones. El mes de mayo es el mes límite para que las condiciones se hayan cumplido, porque si pensamos que el disparo de salida es a partir de mayo, como conversaba hoy con Henry, y ahí, ya a esa altura ya está muerto, ¿verdad? Para mayo, si no se ha movido 1 centímetro estas condiciones, ya están liquidados. En mayo es donde tenés que decir, aquí no hay condiciones y vamos a denunciar este circo electoral. En consecuencia, una pregunta, esto me lleva Enrique, a otro punto que hemos estado conversando. Pero antes de entrar, me gustaría hacerte una pregunta alrededor de esto, porque vos fuiste diputado también. De las 8 propuestas, creo que son 8 las condiciones que puso la OEA, si no me equivoco, creo que son 7 u 8, no estoy seguro. ¿Cuáles de ellas necesitan reformas constitucionales de 2 periodos? ¿O ninguna de las 8 o 7 que pusieron necesita reformas constitucionales de 2 periodos? Mira, realmente ninguna necesita, y ese es parte del tema, ¿verdad? Que algunas de las propuestas que habían suponían reformas constitucionales, pero eso, esa de las reformas, es una de esas, como en las películas, ¿verdad? Que amarran a alguien, ¿verdad? Y aparece que está amarrado frente al fondo del mar y tiene un truco que solo le quita un hilito y ya se desprendió las cadenas que tenía.
¿Qué quiere decir? Que unas reformas constitucionales dependen de Ortega. Basta cambiar un artículo en la ley orgánica de la Asamblea Nacional que dice cuándo empieza y cuándo termina una legislatura y ya está, ¿verdad? Entonces, simplemente en la ley orgánica dice las legislaturas empiezan de tal fecha a tal fecha, una ley ordinaria. Y entonces la Asamblea perfectamente puede cambiar y decir, ahora la legislatura es esta y vamos a hacer una legislatura especial de tanto y ya está, y ya se acabó el tema de la reforma constitucional. Entonces, estos legalismos... Pero no necesita ninguna, pues. Pero no necesita ninguna. Por lo que yo recuerdo, las que están planteadas en la OEA, no. Jaime, ahora. Jaime, adelante, doctor Henry, adelante. Tal vez les voy a ayudar en eso. Mira, la resolución inclusive no toca ninguna resolución que necesite pues el cambio de la Constitución, no las toca. Todo esto lo que dice en la resolución son temas electorales nada más. Entonces, pero como muy bien dice Enrique Sáenz, inclusive las reformas constitucionales solo es cambiar un artículo en la Constitución, y eso perfectamente se puede hacer y no necesitas hacer las dos legislaturas. Pero bueno, pues les quiero decir de que aquí en el tercer resuelve de la OEA, que es el más largo, el A te dice la modernización y reestructuración del Consejo Electoral para que garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable. El B es muy importante, dice un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión. Estamos hablando de los derechos constitucionales. Y dice, y al registro abierto de nuevos partidos políticos, ¿ya? O sea, también en el 2B te deja claro que sí se puede hacer con una nueva casilla. Y por supuesto, después va en otro ítem, ¿verdad? Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación. En lo de la nueva casilla, Henry, la vez pasado un embajador me dijo, pero si eso ya está resuelto, dice. Ahí el Consejo Supremo Electoral dio hasta en mayo el proceso para poder hacer el proceso para solicitud de nueva casilla, pues, o sea, si lo que pasa es que ahora lo que tienen que hacer ahí en Nicaragua es hacer el trabajo, fue lo que me dijo un embajador. Y yo creo que el problema es, por ejemplo, tengo entendido que la coalición, eso es lo que está tratando de hacer, de formar juntas directivas en los departamentos y en los municipios para poder aplicar a su propia casilla, según lo que oía Violeta Granera, pero ya y ahora la represión no los deja moverse tampoco para organizarse, para tener su propia casilla. O sea que por un lado te lo da, pero por otro lado te lo quita, pues la misma dictadura hace la misma payasada. Esta reunión, y Won, Henry y Enrique, los dos han participado en negociaciones. Esta reunión para ponerse de acuerdo en las condiciones básicas es necesaria para que sea presencial, o ustedes creen que se puede negociar a través después de la nueva tecnología, que es a través de vía Zoom o de vía cibernética? ¿Pueden darse unas negociaciones políticas vía cibernética que realmente tengan resultados? Cualquiera de los dos que quiera contestar, o la pregunta es demasiado yo creo que sí. Mira, no hay absolutamente ningún problema. Lo que tenés que tener previamente son de establecer bien las bases, explicar bien previamente para que todo el mundo vaya sabido a qué va. Y como te repito, si aquí no vamos a inventar condiciones extraterrestres, pues no es que traigan un servidor de Luxemburgo y que cuenten los votos, no es eso, ya. Son básicas que vos las tenés que ver. O sea, el cambio de magistrado, eso tiene que darse con tiempo prudencial, y aquí viene lo más espinoso.
¿Cuántos magistrados le pueden tocar al Frente Sandinista y cuántos magistrados le tienen que tocar a la oposición? Fíjate que ese es un punto muy importante. Si vos te fijas en todas las elecciones, el Frente Sandinista nunca ha sacado más de un 38%. Y si a eso te pones, entonces ¿cuántos magistrados le tocarían? 3, 4. Y el resto de 9, entonces le tocarían a las diferentes organizaciones civiles. Y entonces eso creo yo de que sí es una cosa que la debemos de ver, pero el gobierno, según lo que vemos ahorita, no nos metamos a tanto detalle, porque la realidad es que ni siquiera todavía el día de hoy no ha soltado a los presos políticos. Todavía el día de hoy no estamos gozando de nuestras garantías constitucionales, que eso es esencial. Nunca se puede dar una elección en el mundo sin las garantías constitucionales. Los derechos humanos tienen que tener primacía, y si vos te fijas en todos los comunicados de la OEA, de España, de países independientes, es lo primero que te pone. No podés ir a una elección con violaciones a los derechos humanos. Entonces ahí habría un capítulo muy importante que nadie lo toca, que son los paramilitares. Eso es un capítulo muy, muy importante. Entonces, tal vez sería la única justificación de este momento, el cual el ejército te puede ayudar. Si el gobierno le ordena al ejército desarmar a los paramilitares, estate clarito que en 15 días no hay ningún paramilitar. Si ellos tienen la lista, ya saben a quién le dieron un AK, cuántas municiones tiene, cuántas M79, ellos lo saben todo, solo es de irlas a recoger. No es que esas armas, los paramilitares se fueron a Costa Rica, se fueron a Honduras y las compraron. Ahora, Enrique Sáenz, sin tratar de poner una camisa de fuerza, ¿verdad? Pero ustedes ambos tienen, o los tres tenemos experiencia y sabemos más o menos la parte política, inclusive la parte electoral. ¿Cuál es la fecha tope? ¿O cuál debería ser la fecha tope para que la oposición logre tener el consenso de las condiciones básicas? La primera semana de enero, la segunda semana de enero. ¿Cuándo debería tener a más tardar la tercera semana de enero? ¿Cuándo creen ustedes, a ambos, que debería ser la fecha tope para que realmente pueda esa calendarización de condiciones básicas, que es lo que se está buscando, que es lo que debe de existir, para que realmente pueda funcionar? ¿Cuál es la fecha tope que ustedes creen con la experiencia que tienen? Sí, mira, primero 2 puntos antes, sobre la cuestión de si se puede realizar una reunión y llegar a acuerdos por estas vías tecnológicas. Hasta las reuniones del G20 entre los jefes de Estado de los países más desarrollados se han realizado por medio de estas tecnologías, la Asamblea General de la OEA, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que lo fundamental aquí es la voluntad. Y vos decías la experiencia. Realmente, y ustedes lo saben, cuando va a una negociación, realmente la negociación no la realizás cuando estás ya en el plenario. Vos preparás las condiciones previas y en eso se requiere facilitadores, se requiere gente de voluntad, de tal manera que cuando vos vas al plenario no vas a dilucidar tus divergencias, sino que a rematar. En consecuencia, eso ya debería estar ocurriendo, espero que ya esté ocurriendo. Después, con relación a otra cosa que no quisiera dejar también pasar, es el tema de la constitución de nuevos partidos políticos. No basta tener las directivas, sino que para el momento de elegir las directivas tiene que haber un representante del Consejo Supremo Electoral. Es decir, Ortega le dice, no vaya al del Sauce y no vaya al de San Pedro del Norte y ya está. En consecuencia, esta es una cuestión más que la parte formal, por eso yo insisto en el tema del legalismo frente a un régimen dictatorial como es Ortega, donde su voluntad se transforma en ley. Nosotros no podemos ponernos la ley como camisa de fuerza, si él la cambia cuando se le antoja, porque yo he escuchado muchos argumentos legalistas que lo que le hacen es el favor a Ortega, y de ahí, para Ortega,
la Constitución y las leyes son un chicle y nosotros nos imponemos a nosotros como camisa de fuerza. No es que esto no esté en la ley, no es que esto es una cuestión política que tiene una expresión legal, no es una cuestión legal que tiene una expresión política. La personería jurídica debería de salir de una negociación política. Así como han salido las anteriores o algunos de los partidos políticos a los que le dieron personalidad jurídica, hicieron asamblea en los 153 municipios con representantes del Consejo Supremo Electoral. Pues tendría que echarme un trompo en la uña y no las tengo largas, en consecuencia se caería rápidamente. Entonces, eso con relación a los puntos anteriores. Ahora, con relación a la fecha, ya estamos tarde, porque esto de ponerse de acuerdo en las condiciones y en algunas fechas límites, pues si lo hace en enero ya estás tarde. ¿Por qué? Porque no significa que una vez que te pusiste de acuerdo, Ortega te va a decir, ok, te voy a dar esta y esta. No, es como un instrumento de lucha para arrancársela a Ortega. Entonces, lo que no se haga de aquí a enero, perdóname, yo no veo, si vos no lo hiciste en todo este periodo, ¿verdad? ¿Por qué lo vas a hacer después de enero? Yo creo que si esto en enero, ¿vos crees que en los primeros para días de enero no le veo ninguna razón, ninguna justificación y no tendría sentido. O sea, desde el punto de vista para enero ya debería estar. Y tarde, ¿verdad? Y tarde. Entonces nosotros tenemos que puyar y presionar para que sea cuanto antes, que nos den ese regalo de Navidad. Don comandante Enrique dijo, usó la palabra facilitadores, se necesitan facilitadores, actores. La iglesia y la conferencia episcopal, ahora que hemos visto declaraciones como la que dio Monseñor Mántica, declaraciones como que dio Monseñor Mata, ¿verdad? Hemos visto que el Papa, si le ordenó al nuncio buscarle el cabildeo y hacer el cabildeo para tratar de sacar a los presos políticos, quiere decir que del Vaticano también quiere involucrarse en buscar una salida a la solución que hay en Nicaragua. La iglesia, por lógica, sería el facilitador más adecuado para lograr este consenso en las condiciones básicas para un proceso electoral donde se respete la voluntad de la mayoría, que es lo que estamos buscando. Mira, aquí hay que ser claro. Mira, nosotros en Iniciativa por el Cambio y otras organizaciones que estamos integrando el BUC, ¿verdad? Que ya suman más de 18, más otras organizaciones que suman más de 25. La realidad es que precisamente eso es lo que estamos haciendo. Hemos repartido el documento que pensando en las reformas electorales y su calendarización, y es gente que ya tiene ratos de estarla masticando, como dirían, pues. Y es evidente, pues, que hemos invitado a la mayoría de las organizaciones. Nosotros hemos invitado a la Alianza, hemos invitado a la Coalición, hemos invitado a LUNAP. Por supuesto, ellos no nos han respondido absolutamente nada y asumimos de que ellos no van a querer ser parte. En los próximos días vamos a hacer una reunión, los que queramos, los que estemos, porque tampoco los que no están no nos pueden atrasar. Entonces vamos a establecer un mecanismo en el cual nosotros vamos a dar a conocer, y evidentemente nosotros quisiéramos que todas las organizaciones, la Iglesia Católica desea participar como simple testigo, nosotros perfectamente bien, para nosotros sería excelente. Cualquier otra agrupación, personalidades importantes en Nicaragua que quieran participar, si me lo hacen de conocer a mí o a algún amigo que tengan, nosotros lo incluimos, pues precisamente con esa idea de que verdaderamente, como dice Enrique, ya estamos tarde, pero a la larga sacar un documento en el cual decir, hombre, las condiciones básicas para una elección justa, libre y transparente para el pueblo de Nicaragua son estas y estas y estas. Muchas ahora, de ellas. Enrique, en ese, mira, solo decirme algo. Solo en ese punto, Sí. Para ver si estamos los tres y los amigos televidentes estén bien claros de lo que se está hablando, ¿verdad? La propuesta de la OEA son 7 puntos, si no me equivoco, ¿verdad?
Vos tenés el documento Es que, frente a vos. Son 7 puntos. es que La son pregunta, más, no, solo contestame son cinco, pero tiene la número 3, tiene una, 2, 3, 4, 5, 6. Solo la número 3 tiene 6 ítems. Ya, ¿me entendés? pongámosle. Ok, la propuesta es, la idea es buscar un consenso entre los sectores de la oposición para ponerle una calendarización a las condiciones de la OEA. Esa es la idea, básicamente. O Esa sea, es la idea. no es agregarle a las condiciones de la OEA, sino que al documento de la OEA ponerle una calendarización para que después la OEA asuma esa calendarización como propia. Esa es la estrategia, básicamente. Pues la pregunta Bueno, para mira, los dos, ¿verdad? mira, la estrategia es básicamente esa, pero también si nosotros ahí reunidos miramos de que hay una condición que no puede estar, que a lo mejor no está en el documento, pero que es esencial para el pueblo nicaragüense, como por ejemplo el desarme de los paramilitares, hombre, nosotros la tenemos que poner, pues. O sea, discúlpame, pues, pero aquí no es congraciarnos con la OEA. Claro que la OEA, el documento de la OEA va a ser básico para decirle, pues, ok, vos te metiste a que nos querés meter a una elección libre, justa y transparente. Ok, vos lo que estás pensando es esto. Aquí van tus pensamientos, aquí va tu resolución, pero es evidente que hay otras que dejaste fuera del tapete, ¿verdad? Es más, fíjate que en los considerando, solo en los considerando, ellos tocan los presos políticos, ¿verdad? Para nosotros eso es esencial. No podemos ir a una elección con presos políticos. Y ojalá, por eso es la campaña. Eso está en el documento. Eso está en el Por, documento de la está en el OEA, ¿verdad? La documento, libertad de los. está en el documento, pero no está en una de las resoluciones. Pues eso es lo que te quiero decir. Entonces, igual tampoco está, fíjate que no está el regreso del exilio, pues, no está. Tampoco está el desarme de los paramilitares. Entonces, claro que yo creo que es una cuestión de que nosotros, ¿por qué la vamos a omitir? Si al pueblo de Nicaragua a la larga, a quien queremos decirle lo que son unas elecciones libres, pero es evidente que tenemos que tomar de base el documento de la OEA y publicarlo a la comunidad internacional, a la Unión Europea y todo el mundo, de que no estamos pidiendo absolutamente nada fuera de lo común. Enrique, Eso creo yo que es lo que... Enrique, el que no se quiera sumar a la búsqueda de este consenso de condiciones básicas antes de enero, básicamente, pues, ¿de qué lo puede señalar? Pues, para no ser muy duro, pues, porque dice que yo siempre soy con mucho la yegua, pero digo que ¿qué excusa podrá usar alguna organización para no quererse ponerse de acuerdo en las condiciones básicas necesarias para un proceso electoral? Que no le veo lógica que exista una excusa viable, pues, aceptable, pongámosle, no sé si esa es la palabra correcta. Enrique Sáenz. Sí, primero que estoy de acuerdo con el criterio que expresó Henry, ¿verdad? La resolución de la OEA es la base, pero no es una camisa de fuerza, porque, por ejemplo, él mencionaba unos, yo mencionaba, si está vigente la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros, igual ni corrá que eso out, porque te van a echar preso legalmente o te van a confiscar con base en una ley, aunque sea pues una ley fascista. Pero bueno, aquí la clave es el consenso, lo que acuerden, teniendo como punto de partida la resolución de la OEA. Entonces, ahora con insistir en el siguiente punto que vos lo mencionaste de pasada, pero que está relacionado con lo que estabas preguntando. En mi opinión, quienes en este momento y ya desde hace un rato estén planteando de buena o de mala fe participar en las elecciones en cualquier condición,
Es decir, aún en las condiciones que imponga Ortega, es decir, en un circo electoral, están equivocados si es de buena fe, ¿verdad? Porque es absolutamente falso que los nicaragüenses van a ir como corderitos a participar en un circo electoral. Y quienes piensen que haciendo esta o participando en este circo van a contribuir a la legitimación de Ortega y van a restablecer las condiciones antes del 2018 para seguir en contubernio con Ortega, igualmente están totalmente equivocados. Entonces, una de dos, o desconocen porque no tienen contacto con la gente y ahora basta las redes y los medios electrónicos para tener contacto y sentir la vibración de la gente. O sea, o están desconectados de la población y se van a estrellar, o lo que pretenden es estafar a la gente prestándose al juego de Ortega. Elecciones con condiciones impuestas por Ortega no son elecciones, es circo electoral. Henry, comentarios finales. No, nada, yo creo que este es un momento de reflexión, ¿verdad? Este mes. Y ojalá pues nosotros estamos abiertos y quiero ser nosotros en el BUC, en Iniciativa por el Cambio, estamos abiertos a organizaciones que quieren participar, no a que apoyen a ninguna organización en específico, no que apoyen a ninguna persona en específico, sino que apoyemos a calendarizar lo que nos dejó como base el documento de la OEA y por supuesto con lo que nosotros tenemos el pueblo nicaragüense. Todavía podemos participar, todavía es el momento de establecer esas condiciones básicas para unas elecciones libres, primero. Dos, el ejemplo de Venezuela nos debe dar a nosotros la pauta. Este es el traje que a estos gobiernos autoritarios les fascina, ir con todas las condiciones y tener la mayoría absoluta para seguir con su represión, para seguir con las muertes y para seguir robándonos el dinero y dándonos pobreza y que miles y miles de ciudadanos emigren de nuestro país. Así que este es el momento que tenemos para comenzar a hacer lo correcto. Comencemos a hacer lo correcto. Pongamos la calendarización, pongamos las condiciones básicas que los nicaragüenses necesitamos. Sería un poco triste que la OEA sea más duro que nosotros. Pues eso sí sería un poco ilógico. Entonces nosotros tenemos que ser más duros porque es nuestro país, a nosotros nos interesa. Y aquí Ahora, una cosa es lo que vamos a hacer con el plano internacional, Jaime, y otra cosa es con la resolución nuestra como ciudadanos nicaragüenses de todas las regiones del país, que tenemos que obligar a este gobierno que si va a ser por elecciones la salida, que ojalá en este periodo de la Virgen, en este periodo de Navidad, el gobierno verdaderamente dé esas condiciones, ¿verdad? Entonces, hagámoslo pues, pero si no, nosotros tenemos que tomar otras medidas, tenemos que seguir en la lucha, siempre pacífica, siempre buscando una transición lo más pacífico y que nos quede la menor cantidad de sangre. Ahora, solo una pregunta para tu comentario, tu comentario vos dices, este es un mes de reflexión, este es un mes que yo estoy de acuerdo totalmente con Enrique Sáenz, este es un mes de actuar, ¿verdad? Si aquí no logramos, si no logramos tener ese consenso en la calendarización antes de que entremos a enero, estamos jodidos, ¿verdad? Y te hago la siguiente pregunta. Ustedes, y valga la redundancia, Iniciativa por el Cambio han tomado la iniciativa de cabildear y buscar y promover. ¿Ustedes creen que para esta semana o a principios de la semana que viene puedan tener algún reporte que anunciar alrededor de eso? Mira, estamos listos de que en esta semana, si aceptan a unas personas que estamos invitando de testigos, nosotros estamos listos para la otra semana comenzar a hacer. Esperamos que personas de la coalición del INAP, todos. Tenemos varios facilitadores. ¿Cuál es la diferencia entre facilitadores y testigos? Sí, bueno, no te puedo decir eso, pues, porque la realidad es que por seguridad a las personas
que los estamos No, invitando, yo es te que no estoy te lo diciendo, puedo decir. no te estoy diciendo, no te estoy diciendo que me digas nombre. Te digo la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre facilitador y testigo? Y Bueno, es que perdóname la ignorancia, facilitador pues. es una, bueno, es que facilitador es una persona que te manda el documento, lo que vas a discutir, te pone unos calendarios, una fecha, te dice, por ejemplo, que la OEA en el documento, y no es necesario que te lo diga verbalmente, la OEA ha dicho que necesita 10 meses para revisar el padrón electoral, por supuesto, quitando las leyes que bien decía Enrique Sáenz, porque la misma ley te castiga eso. Esos son los facilitadores, pues el facilitador es alguien que te menciona las señales, ¿verdad? Y por supuesto que el testigo es otra cosa, pues el testigo es una persona de mucha confianza para el pueblo de Nicaragua que atestigue pues que sí se dio esa reunión ante la comunidad internacional, que sí los votantes que estaban ahí votaron a favor de esto y de lo otro, pues nada más, ¿verdad? Eso es todo. Enrique, comentarios finales, Sáenz. Sí, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad porque la semana pasada era una amenaza, ahora es una realidad. Se concretó el despojo por parte de la dictadura a los pensionados de el ajuste de su pensión. Es decir, en 2 años consecutivos el régimen arrebató el año pasado para estas fechas más de 500 millones de dólares, de Córdoba, quiero decir. Y ahora, como la reducción del deslizamiento fue del 1%, otra vez de manera ilegal lo aplicó de manera retroactiva y está despojando a los pensionados de más de 200 millones de córdobas. En conjunto, alrededor de 800 millones de córdobas. ¿Para qué? Para intentar enjugar el déficit del INS provocado por corrupción, el saqueo con las finanzas del INS, por incompetencia y por derroche. También no solo los pensionados, sino que también otro sector sumamente vulnerable, como son las familias receptoras de remesas. Ustedes saben cuánto le cuesta a los nicaragüenses en el exterior que hacen hora extra, que hacen 2 turnos. Yo he conocido gente que hace 3 turnos, que sale de trabajar y va a acompañar a unos viejitos a dormir, amanece y va a trabajar hasta 3 turnos para enviar sus dolaritos a la familia. Este deslizamiento también está castigando a ese sector vulnerable. Y uno podría decir, porque el régimen dice, esto lo estamos haciendo para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Una soberana patraña, un embuste más del régimen, porque cualquiera puede ir y ver las estadísticas del Banco Central y darse cuenta con esas estadísticas que el deterioro de los salarios reales en este año es muy parecido al deterioro de los salarios reales del año pasado, cuando el deslizamiento era 5%. En consecuencia, también el próximo año lo más probable es que ocurra lo mismo. ¿Por qué están haciendo esto? Porque normalmente cuando vos revaluás tu moneda, que en cierta forma es una revaluación, es cuando tenés un crecimiento económico sostenido, y aquí llevamos 3 años de decrecimiento, tenés unas exportaciones súper dinámicas, tenés las cuentas fiscales equilibradas, y aquí están echame agua que me quemo buscando recursos para poder mantener los equilibrios fiscales, tenés las cuentas externas equilibradas, y aquí no hay nada de eso. ¿Por qué lo hacen? Por razones políticas, para aparentar que la economía es sólida, para aparentar que todo volvió a la normalidad, a pesar de que esa patraña le cuesta a los pensionados, le cuesta a los exportadores, le cuesta a los receptores de remesa. Es importante tener en cuenta eso y expresar el repudio, y que los pensionados, los receptores de remesas, sepan claramente que eso, que es difícil de entender, que se modificó el deslizamiento, tiene que ver directamente
con la tortilla, con los frijoles y con los zapatitos de los chavalos ahora en Navidad. Bueno, yo quiero agradecerle a ambos nuevamente. Yo creo que en esta lucha contra la dictadura hay batallas. Y ahorita en esto, lo que queda de estos días del 2020, tenemos dos batallas sumamente importantes. Una, poner en nuestras oraciones todos para que las gestiones que está haciendo el nuncio en nombre del Papa sea exitosa y logre la libertad de los presos políticos. Creo que sería un tremendo regalo de Navidad, no solo para los familiares y los presos políticos, sino para todo el pueblo de Nicaragua, dentro y fuera de Nicaragua. Y la otra batalla que hay que hacer en este mes de diciembre es presionar, cabildear, para que aquellos que están dirigiendo, quieren dirigir o creen que están dirigiendo la oposición de este país, se puedan poner de acuerdo en una calendarización básica y necesaria para lograr las condiciones básicas para que se respete la voluntad de los nicaragüenses en unas próximas elecciones, si se dan el próximo 21, y al mismo tiempo que sirva esa calendarización para evidenciar el proceso de voluntad o las que tiene Ortega o la no voluntad que tiene de gobierno de darle a los nicaragüenses un proceso electoral en el cual se pueda conseguir la representación, se pueda conseguir la necesidad y se refleje la voluntad, del pueblo de Nicaragua. Así que yo le agradezco al doctor Henry, a Enrique Sáenz, ojalá que el cabildeo y el trabajo que ustedes están haciendo por debajo de la mesa y arriba de la mesa dé resultados. Es vital para el pueblo de Nicaragua. Yo creo que lograr el consenso de la calendarización sería una tremenda victoria para el pueblo de Nicaragua y para la oposición de este país. Bendiciones a ambos y nos vemos el próximo martes y ojalá que para entonces ya tengamos mejores noticias. Amigos televidentes, cuídense. Mañana estaremos platicando con el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa en King Jaime Arellano en la Nación. Y ya saben, pongamos en nuestras oraciones para que las gestiones que esté haciendo el nuncio puedan dar resultados. Que Dios los bendiga. Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él.